Dice así la palabra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, desde el versículo 5 en adelante. Fue pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Llegó una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimento. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí a beber? ¿Que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús le dijo: si conocieses el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Jesús le contestó: cualquiera que beba esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Es palabra del Señor. Y la mujer dijo: dame de esa agua. ¿Cuánto pueden decirle: Señor, dame de esa agua? ¿Cuánto pueden decirlo más fuerte: Señor, dame de esa agua? Fue precioso cuando estaba preparando esta palabra, y yo personalmente descubrí algo que me impactó. Yo no sé si usted lo ha descubierto ya antes cuando yo lo exprese, pero si usted lo descubrió antes, está bien. Pero yo me alegré muchísimo anoche cuando preparaba esta palabra y descubrí que este pozo, el pozo de Jacob, no tenía un sentido social. ¿Sabe lo que dicen los comentaristas, los estudiosos? Que no entienden por qué Jacob cavó ese pozo. Porque lo normal en esa región, en ese lugar muy cerca de donde Jacob cavó ese pozo, hay vertientes. Es innumerable la cantidad de vertientes que hay cerca de donde Jacob cavó ese pozo. Quiere decir que nosotros humanamente le hemos dado siempre, o en este caso yo lo voy a liberar a usted, siempre le di un sentido social al pozo. Un lugar a donde la gente iba a tomar agua por necesidades biológicas. Pero anoche, estudiando y entendiendo de parte de Dios cuando se me revelaba que en ese lugar hay muchas vertientes, yo entendí de que ese pozo no tenía un sentido social, ese pozo tenía un sentido religioso. Me llamó la atención por qué el Señor eligió justamente ese pozo. Porque el Señor sabía que se iba a encontrar con personas que estaban bajo un sistema religioso. El Señor sabe, hermano, el Señor sabe el dolor de aquellas personas que invocan una fe, que invocan una religión y están pereciendo de sed. No solamente el pecaminoso, no solamente
el sinvergüenza, no solamente el estafador, no solamente el ladrón, el violador, no solamente ellos necesitan un encuentro con Dios. Mire lo que me decía el Señor ayer. Hay muchos religiosos que tienen que encontrarse conmigo. ¿Cuánto dicen ayúdame, Señor? Hace unos minutos recién nos decía, ¿qué es lo que es un religioso? Un religioso es un hombre que tiene una inquietud, es una mujer que tiene una inquietud. Es alguien que entiende que las cosas de este mundo no son satisfactorias. Es alguien que quiere abrir una brecha para llegar a Dios. Esa es la religión. Pero quiero decirle a los religiosos lo que el Señor le dijo también. Nadie puede llegar a Dios si no es a través de Cristo. Dale un fuerte aplauso a Dios. Tenía tal sentido religioso el pozo de Jacob. Eso es lo que el Espíritu me marcaba en el día de ayer. Que las personas que se llegaban allí al pozo se llegaban para renovar su fe, para refrescar su fe. Tal vez el vasito del agua no es de los brasileros. Tal vez el vasito del agua ya viene desde el tiempo de los samaritanos. Pero es de verdad, hermano. Eso es lo que yo sentía en el día de ayer cuando meditaba en esta palabra. Que aquellos que se acercaban al pozo a beber agua de ese pozo, refrescaban, tomaban el agua de ese pozo y enalbordaban su fe en su padre Jacob, en su hijo José. Los samaritanos pensaban que ellos descendían de José, porque allí también había sido, muy cerca había sido enterrado José. Recuerden que los samaritanos estaban siendo repudiados por los judíos. Los samaritanos no podían entrar en el templo de los judíos. Ellos allí, en ese monte donde estaba el pozo de Jacob, allí habían erguido también su templo para hacer culto al Dios vivo y verdadero. Bueno, ahí estamos. Haciendo lo que podemos. Y yo quiero entender de parte del Espíritu Santo que cuando la gente se acercaba al pozo, era el pozo de Jacob. Era el pozo del patriarca. Era el pozo de aquel hombre que había recibido promesa de parte de Dios. Y en su angustia, en su dolor, en sus desprecios, en sus condenaciones, ellos participaban del agua. Tenía una cualidad el agua del pozo de Jacob. Era un agua fresca. Y cuando ellos bebían esa agua, se recordaban de las promesas que Dios había hecho sobre Jacob, quienes ellos consideraban su patriarca. Cuando el Señor Jesucristo se pone junto al pozo, yo creo que Él fue buscando a hombres y a mujeres religiosas. Hombres y mujeres que querían tener un encuentro con Dios, pero que no podían llegar por su propia fuerza. En esta mañana el Señor me dice, yo me acerco a ellos. Yo me acerco a los que me buscan, aleluya. Yo me acerco a los que tienen inquietudes espirituales. Yo me acerco, hermano, si tú has llegado a este lugar con una inquietud espiritual, entiende que el Señor se acerca a tu vida en esta mañana.